Venimos abordando este tema, María Belén, desde hace unos cuantos días y lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto porque las cifras son escalofriantes. Recién lo comentábamos, casi 200 mujeres en lo que va del año sufrieron la muerte por violencia de género. Tenemos aquí una visita y ya la saludamos. Le damos la bienvenida a Fabiana Túñez. Muchas gracias por estar aquí, Fabiana. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos exactamente usted dónde se desempeña. ¿Es presidente de...? Soy coordinadora general y cofundadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, quienes además de brindar asistencia a víctimas de violencia, somos las que elaboramos desde hace 5 años las estadísticas sobre femicidios en Argentina bajo la dirección de la cofundadora Ada Rico. Bueno, y a propósito de esto tenemos algunas cifras que las ponemos en placas para que ustedes las tengan bien en cuenta porque son alarmantes. 119 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 femicidios vinculados de hombres y niños, 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. ¿Qué se propone? Las estadísticas oficiales, que aparezcan las estadísticas oficiales, la figura de femicidio como una figura penal autónoma y una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Aquí se propone también un plan nacional para la erradicación de la violencia de género, OBD en todo el país, patrocinio jurídico gratuito y número telefónico único gratuito para denuncias. Ahí tenemos un cuadro del rango por vínculo en el tema de violencia. El 50%, la mitad, es producto de la violencia ejercida por la pareja. Un 20,1% exparejas. Entre pareja y expareja se lleva el 70% de la violencia de género. Los padres, 1,6%. Vecinos, es una cifra importante también, violentos, 10,9%. Sin vínculo alguno, una cifra igual, 10,9%. Y respecto del rango modalidad, fíjense ustedes, baleada en un 24,35%, que ocupa la mayor porción. Golpeada 20,1%, que no se aleja tanto de primer rubro. Entre baleada y golpeada, digamos que es el mayor porcentaje, junto con apuñalada, 18,4%. Esto respecto de la modalidad. Le siguen incinerada, 10,9%, estrangulada, un 10%. Mueren por asfixia un 5,8%, en el caso de algunas que son degolladas un 3,9% y un 0,8% que mueren en la modalidad conocida como ahogada. O sea que hay un 70% de la comisión de los delitos por parte de las parejas o exparejas, y vos decías un 10,9%, o sea casi 11% que proviene de los vecinos. O sea, están muy cerca de estas mujeres, aquellas que las matan, ¿no? Sí, la realidad es que el círculo de mayor inseguridad y más violencia que padecen mujeres, niñas y niños es en el círculo íntimo, cercano, porque incluso hasta los vecinos tienen algún grado de conocimiento con respecto a las víctimas. Y la realidad es que lo que demuestra aquí, y quizás suene muy fuerte ver cuáles son las modalidades, pero la realidad es que en la Argentina más de 200 mujeres son asesinadas de esta forma, una forma cruel, de una forma increíblemente con ensañamiento, con alevosía. Por eso es que es necesario e imprescindible que empecemos a profundizar, a trabajar mucho más para poder prevenir, por un lado, porque todas estas muertes se podían haber evitado, para prevenir, para educar e informar acerca de cuáles son las alternativas, los derechos, y por el otro lado también a sancionar. Y para esto, evidentemente, lo que hace falta es una multiplicidad de estrategias a partir de la elaboración de un plan nacional donde estén sentados todos los actores para que realmente se puedan asignar recursos presupuestarios para llevar adelante una política integral para combatir la violencia de género. Uno supone que, a pesar de los avances en esta materia en los últimos tiempos,
debe haber muchas mujeres que no confiesan la agresión. Digo, no hay que esperar al asesinato, ¿no? Todavía hoy en la Argentina se me ocurre debe haber mucha violencia de género solapada. Sí, la realidad es que ha aumentado mucho el nivel de denuncias, pero también tiene que aumentar la responsabilidad de la justicia acerca de la respuesta que debe dar la justicia ante la denuncia de violencia de género. Hemos visto últimamente, y nosotras lo venimos viendo desde siempre, que hay muchos casos donde las mujeres hacen estos preavisos, estas denuncias previas y no son escuchadas muchas veces por prejuicio cultural y otras veces por desconocimiento de leyes que son básicas, como la ley que está vigente en la Argentina, donde reconoce las diferentes formas de violencia que padecen las mujeres. Por eso hoy incluso va a haber una manifestación ahí en el tribunal sobre Talcahuano a las 20 horas, donde se le está hablando a la justicia que dejen de sospechar de la víctima, claro, y que la asistan y la protejan a la puede víctima. ser, la mayor parte de las mujeres que hemos visto golpeadas, algunas muertas, han hecho varias denuncias. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de Aníbal Fernández en relación específica con las denuncias solidarias, o sea, provenientes de terceros? ¿No? O sea, muchas veces dentro del propio seno familiar no se animan a hacer una denuncia, la propia víctima tampoco, pero ellos son testigos, ¿no es cierto? Tienen que ser testigos, por supuesto, y tendría que ser en el lapso de 72 horas posteriores a la comisión de ese delito, lo voy a llamar delito, ¿sí? Sí, la realidad es que no hemos leído el proyecto en detalle, pero nos parece que es una muy buena iniciativa, así como hay muchas también iniciativas dentro del Congreso de la Nación presentadas por diferentes bloques. Eso es lo bueno, que hay como una movilización general y que es necesario, imprescindible, que lleguen al recinto, porque este es el otro problema que tenemos, que hay muy buenas iniciativas presentadas, pero que después tardan en llegar al recinto. Fabiana, ahí veían las estadísticas, que obviamente son menores los casos, pero también hay casos de padres agresivos y debe haber mínimos, pero también casos a la inversa de hombres que a lo mejor son agredidos. También, digamos, la organización lo contempla, aunque ya sabemos que la gran mayoría son mujeres víctimas, ¿no? ¿Vos decís nuestra organización? Sí, sí. No, en realidad nosotras, por una cuestión de que somos una simple ONG, los recursos que tenemos con todo el equipo de profesionales voluntarios va dirigido, obviamente, hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños. Y ahora que vamos a abrir un grupo para padres y madres y amigas que están acompañando a la víctima de violencia, porque eso también está pasando. Por eso es bueno este proyecto. Claro. Padres y madres o amigas que vienen a la consulta para ver cómo pueden hacer para poder ayudar. No, porque uno por ahí quiere ayudar, ¿no es cierto? Hay mucha gente que mira para el costado, pero bueno, también es una situación difícil, ¿no? Pero bueno, uno quiere también hacer una denuncia como un tercero y cómo la canaliza. Eso es preguntarte por un lado, y por otra parte cómo realizan el acompañamiento, ¿no es cierto?, de una víctima que tiene que salir de la espiral, pero no puede porque vive con sus hijos. ¿Qué va a hacer? Se va a ir de la casa, está con los hijos, no va a dejar a los hijos allí, y menos con el agresor, no va a ser abandono de hogar, depende económicamente por ahí del marido. Bueno, la realidad es que el acompañamiento, por eso estábamos dentro de los reclamos que figuran allí, estamos hablando de una asistencia directa, integral, sostenida en el tiempo hacia la víctima de violencia. Tiene que haber una psicóloga, tiene que haber abogados, tiene que haber trabajadoras sociales que estén acompañando todo ese proceso de salida, porque con la denuncia, y esto es importante que lo sepamos las mujeres, con la denuncia no termina todo, empieza todo. Entonces tenemos que estar fortalecidas. Y viene lo peor porque después se pone más agresivo. Sí, y además hasta que no logra la exclusión, ¿no?, del hogar, y por otra parte marcar una distancia a partir de la cual de determinados metros para adentro no puede, digamos, sobrepasar esa línea, estás peor, más indefensa. Sí, exactamente, pero también es cierto que cuando hacemos la denuncia, cuando logramos esta exclusión perimetral que dura en general no más de 90 días, tenemos que saber de que antes de que se venza tenemos que pedir la renovación de esta medida, pero que a su vez tenemos que formar parte del expediente, porque esto es un juicio penal, es una demanda penal, para lo cual
hay que sostener a esta mujer y ayudarla en todo el proceso penal. Y también, como vos bien decías, Belén, hay una situación que muchas veces la cuestión económica condiciona la salida de esta mujer de la violencia. Por eso es importante que el Estado reconozca una asignación económica temporal para la mujer, sus hijas y sus hijos, para que ella pueda, independientemente de que se quede ahí en su hogar o no, o se tenga que ir porque este varón agresor no entiende de ningún tipo de límite, que el Estado pueda ayudarla a salir. De esto no solamente depende la vida de esa mujer, sino de toda una sociedad que está intentando no mirar para otro lado, y que está bueno lo que está pasando. Vecinas o familias que sacan fotos en el momento en que se produce la agresión para poder aportar a la justicia una prueba más. Aunque también es cierto que la víctima no es la que tiene que demostrar, sino que el que tiene que demostrar es el victimario, y eso sí hay que cambiarlo también. Hay que cambiarlo. Muchísimas gracias, Fabiana, y gracias por la ayuda que le brindas a tantas mujeres.